Ah, sí, con... Espera. No, tranquilo. Un segundito. Yo quería hacer referencia al aporte de Ana María gestionando la gerencia del área de estadísticas económicas del Banco Central del Uruguay. Cuando uno piensa en Ana María en el Banco Central, lo primero que le viene a memoria es su trabajo con la matriz de insumo producto del 83. Esta matriz de insumo producto fue la segunda que se elaboró para el país y fue muy importante porque dio lugar a la segunda generación de las cuentas nacionales en el Uruguay. En aquella época no teníamos la tecnología que tenemos hoy y fue hecho como a mitad de camino entre el papel y las computadoras. Y Ana María lo lideró y lo impulsó. No escatimó detalle en la medición de las industrias y ese fue como el gran avance de la generación de cuentas nacionales anteriores, dado que se pudo hacer un mayor detalle en las industrias y adoptar una clasificación internacional también. Esta segunda generación de cuentas nacionales en el país también fue un avance porque dio inicio a la medición trimestral de las cuentas nacionales. El Uruguay fue bastante pionero en eso, fue de los primeros países en medir la contabilidad trimestral. Y eso significó, por supuesto, una herramienta importantísima para el conocimiento de la coyuntura y para la toma de decisiones de medidas de política. Se le debe atribuir a Ana María su iniciativa por mejorar las estadísticas del comercio exterior, elaborar y a publicar los índices de precios de comercio exterior de bienes, tanto de importaciones como de exportaciones. Su constante preocupación porque la medición de la estadística de cuentas nacionales estuviera lo mejor posible representando la realidad económica la llevó a hacer también una revisión de series a mediados de los 90 en la constatación de que había habido cierto deterioro en la información estadística, una revisión de las estructuras y de los niveles de las mediciones nominales, aún sin cambiar la base. Se logró hacer esa revisión, sobre todo porque ella impulsó que el Banco Central por sí mismo, por cuenta propia, asumiera relevamientos estadísticos para las zonas más débiles, que en aquellos momentos eran las actividades de los servicios, lo que tenía que ver con la inversión en el país, porque coordinó con el Instituto de Estadística algunos indicadores que eran de su responsabilidad. Se logró publicar una nueva revisión de series de cuentas nacionales que fue publicada en el año 98 y abarcó nada menos que 10 años de datos. Lo que más quería yo compartir con ustedes es un poco lo que yo considero sus aportes como más profundos, más significativos en lo personal y quiero resaltar dos aspectos que me parecen muy importantes. Uno es la convicción que tenía Ana María de la importancia de la ciencia de la medición como uno de los pilares de la ciencia económica, junto con la teoría y junto con la política económica. Ella usaba una imagen del fútbol que a mí me quedó siempre grabada, incluso yo la uso. Ella decía, bueno, la necesidad de la estadística macroeconómica es parecida a la necesidad de los back en el fútbol. O muy rara vez va a aparecer en la primera plana de los diarios un back. Aparecen los goleadores, pero sin embargo los partidos se ganan también teniendo buenos back. Ella usaba esa imagen para a su vez realzar la profesión del estadístico macroeconómico como alguien muy importante porque es un especialista no solamente en la contabilidad y en la estadística, sino también en la economía, en la teoría económica que hay detrás de esa medición, porque debería estar al servicio de esa teoría económica. Y por supuesto siempre con un ojo puesto en la realidad que intenta medir. El segundo aspecto creo que importante a resaltar como aporte de Ana María fue que ella siempre fue una ferviente impulsora de la generación de datos básicos. A mí me llamaba la atención porque siendo profesora de econometría, convencida de la necesidad de modelización en economía, y fue su enseñanza, también y del mismo modo estaba fervientemente convencida de la calidad de la información para integrar en esos modelos. Y desde el punto de vista de la medición de la estadística macroeconómica, que fue su gestión en el Banco Central,
También impulsó la estadística básica como insumo primordial para tener una estadística secundaria como es la macroeconómica de calidad. Ella impulsó también el rol del Banco Central, no solamente como compilador de estadísticas de cuentas nacionales, sino también como propulsor de la estadística básica necesaria para las cuentas nacionales. Creo que esa impronta de Ana María es lo que tratamos de continuar, intentamos seguir hasta el día de hoy como parte de su continuación y de su aporte en la gestión del Banco Central. Diciendo esto y por supuesto que omitiendo muchos otros aportes de Ana María, quiero con estas palabras sumarme al merecido reconocimiento que hoy le hace la facultad con cariño y con mucho agradecimiento.